este momento, mientras lees estas líneas, te desplazas a una velocidad de exactamente 30 kilómetros por segundo. La Tierra, bajo tus pies, gira alrededor del Sol a una velocidad tal que haría parecer inmóvil a cualquier nave espacial construida hasta ahora. Sin embargo, en comparación con la luz, prácticamente no te mueves. La luz recorre la distancia entre la Tierra y el Sol en solo 8 minutos. Aunque hoy te subieras al cohete más rápido que ha inventado la humanidad, esto te llevaría años y nuestra vida no sería suficiente para ello. En el universo existe un obstáculo invisible, pero absoluto. Por mucha energía que tengas, por mucha tecnología que desarrolles o por mucho que lo desees, hay lugares en el cosmos a los que nunca llegarás. Hay momentos en el tiempo de los que nunca serás testigo. Hay una velocidad que nunca podrás superar. 300.000 kilómetros por segundo. La velocidad de la luz. Incluso al decirlo y al hacer el cálculo, nuestra mente tiene dificultades para comprenderlo. No es solo un límite de velocidad, es la estructura misma de la realidad. Y esta noche descubrirás por qué. Durante gran parte de la historia de la humanidad, la velocidad era algo superable. Un caballo corría más rápido que un hombre. Un tren dejaba atrás al caballo. Un coche dejaba atrás al tren. Cada generación batía el récord de la anterior. En 1829, la locomotora de vapor de George Stephenson, llamada Rocket, alcanzó una velocidad de 48 kilómetros por hora. La multitud que lo observaba quedó horrorizada. Algunos médicos advirtieron de que el cuerpo humano no podría soportar tales velocidades. Dijeron que la sangre herviría, que los pulmones colapsarían. Por supuesto, se equivocaban, pero sus temores ponían de manifiesto algo real. La velocidad siempre había tenido consecuencias físicas. El viento golpeándote la cara, el temblor del suelo, la tensión en los músculos. La velocidad era tangible. Décadas más tarde, los aviones superaron los 500 kilómetros por hora. Luego, en 1947, Chuck Yeager rompió la barrera del sonido. A 1.200 kilómetros por hora, el mundo se estremeció con la onda sónica, pero la velocidad no se detuvo ahí, y no parece que vaya a detenerse. En 1969, los astronautas del Apolo 10 regresaban de la Luna a una velocidad de unos 40.000 kilómetros por hora. Eran los seres humanos más rápidos
que habían existido hasta entonces. La cápsula ardía al entrar en la atmósfera. El escudo térmico brillaba como una estrella fugaz. En el interior, los astronautas estaban sometidos a fuerzas gravitatorias extremas, pero sobrevivieron. La velocidad seguía siendo algo conquistable, y entonces llegó la era espacial moderna. La sonda Parker Solar Probe, lanzada en 2018, se desliza actualmente por la atmósfera del Sol a una velocidad de más de 600,000 kilómetros por hora. Es el objeto más rápido construido por la humanidad hasta la fecha. Viaja tan rápido que podría ir de Nueva York a Tokio en menos de 1 minuto. A esa velocidad se podría dar la vuelta al mundo en menos de 4 minutos. Se trata de un logro tecnológico asombroso. Representa la cúspide de la ingeniería humana. Sin embargo, en comparación con la luz, prácticamente no se mueve. ¿Crees que, a pesar de todos nuestros avances tecnológicos, llegaremos a alcanzar esa velocidad inalcanzable? ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo se mide la velocidad para ti? ¿Cuál es, en tu opinión, si estáis listos? Más reflexionemos un poco para hacer más tangible la velocidad de la luz en nuestra mente. Pero antes de entrar en materia, no olvidéis suscribiros a mi canal y darle a me gusta para seguir viendo vídeos de este tipo. Sé que para vosotros es algo sencillo, pero para mí supone un gran apoyo. Si estáis listos, empecemos. La luz viaja a una velocidad de 300,000 kilómetros por segundo. No por hora, por segundo. Esto significa que, en el tiempo que tardas en leer esta frase, la luz podría dar 7 vueltas y media a la Tierra. Nuestra misión más rápida, la Parker Solar Probe, viaja a una velocidad que es solo el 0,0006% de la velocidad de la luz. Si intentaras llegar a la estrella más cercana, Próxima Centauri, a la velocidad de la Parker, tardarías más de 6,000 años. La luz, en cambio, llega allí en 4 años. Esta diferencia no es solo un reto de ingeniería. Tampoco se debe únicamente a que aún no hayamos construido un motor lo suficientemente potente. Esta diferencia es fundamental. Está escrito en las leyes de la física. Y todo comenzó en 1905 en la ciudad suiza de Berna, con un empleado de la oficina de patentes. Albert Einstein tenía 26 años. Trabajaba 6 días a la semana evaluando solicitudes de patentes de aparatos eléctricos. Era un trabajo monótono.
pero le daba tiempo para pensar. Y Einstein pensaba en la luz. En concreto, se hacía una pregunta que parecía sencilla. Si viajas en un tren que se desplaza a gran velocidad y sostienes una linterna delante de ti, ¿a qué velocidad se mueve la luz de esa linterna? La lógica dice que hay que sumar la velocidad del tren a la velocidad de la luz. Si el tren va a 100 kilómetros por hora y la luz normalmente viaja a 300,000 kilómetros por segundo, la luz que sale de tu linterna debería viajar a 300,000 kilómetros por segundo, más 100 kilómetros por hora. Tiene sentido, ¿no? Es como lanzar una pelota desde un coche en movimiento. La pelota adquiere la velocidad del coche. Sin embargo, los experimentos revelaron algo extraño. Por muy rápido que te movieras, la luz siempre avanzaba a la misma velocidad, 300,000 kilómetros por segundo. Exactamente. No importaba si te acercabas a la luz o te alejabas de ella. No importaba si estabas parado o acelerando. La velocidad de la luz nunca cambiaba. Eso no tenía sentido. Contradecía todas las intuiciones sobre cómo funcionaba el movimiento. Einstein se dio cuenta de que solo podía haber una explicación. El tiempo y el espacio no eran absolutos. No eran un escenario fijo en el que ocurrían los acontecimientos. Eran flexibles. Se alargaban o acortaban dependiendo de la velocidad a la que te movieras. Esta idea se convirtió en la teoría de la relatividad especial y lo cambió todo. Imagina que estás parado en una estación de tren. Un tren pasa a tu lado a alta velocidad. Dentro del tren, tu amigo enciende una linterna apuntando hacia adelante. Desde tu perspectiva en la plataforma, ves la luz salir de la linterna. Mides su velocidad, 300,000 kilómetros por segundo. Tu amigo dentro del tren también mide la velocidad de la luz. También obtiene 300,000 kilómetros por segundo. Ambos están en lo correcto. ¿Cómo es posible? Porque el tiempo dentro del tren se está moviendo más lento que el tiempo en la plataforma. No mucho más lento. El tren tendría que moverse a una fracción significativa de la velocidad de la luz para que notes la diferencia, pero más lento. Y las distancias dentro del tren también se han comprimido ligeramente en la dirección del movimiento. Estas distorsiones del tiempo y el espacio se cancelan perfectamente para asegurar que la velocidad de la luz permanezca constante para ambos observadores. Esto suena como magia, pero ha sido confirmado por miles de experimentos. Cada vez que los científicos
miden la velocidad de la luz, obtienen el mismo número, sin importar cómo se muevan, sin importar dónde estén en el universo. La luz no obedece las reglas del movimiento ordinario. Y aquí está el punto crucial. Si la velocidad de la luz es siempre constante y el tiempo y el espacio se ajustan para mantenerla constante, entonces existe un límite absoluto a qué tan rápido puede viajar cualquier cosa. Ese límite es la velocidad de la luz misma. No puedes alcanzarla, no puedes superarla. Y la razón tiene que ver con la energía. En 1905, el mismo año en que publicó la relatividad especial, Einstein derivó la ecuación más famosa de la física, E igual a mc al cuadrado. Energía es igual a masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta ecuación nos dice que la masa y la energía son intercambiables. Son dos formas de la misma cosa. Cuando agregas energía a un objeto, aumentas su masa. Cuando un objeto se mueve más rápido, su energía cinética aumenta. Y debido a que energía y masa son equivalentes, su masa también aumenta. Esto no es notable a velocidades cotidianas. Si conduces tu automóvil a 120 kilómetros por hora, su masa aumenta en una cantidad infinitesimalmente pequeña, tan pequeña que ningún instrumento podría detectarla. Pero a medida que te acercas a la velocidad de la luz, este efecto se vuelve dramático. A 90% de la velocidad de la luz, tu masa se ha más que duplicado. A 99%, tu masa es 7 veces mayor. A 99,9% es 22 veces mayor. Y la curva se vuelve cada vez más pronunciada. A medida que te acercas a la velocidad de la luz, tu masa se aproxima al infinito. Esto significa que se requiere más y más energía para cada incremento adicional de velocidad. No es como acelerar un automóvil, donde cada presión del acelerador te da aproximadamente el mismo aumento de velocidad. A medida que te acercas a la velocidad de la luz, cada pequeño incremento requiere exponencialmente más energía que el anterior. Para alcanzar realmente la velocidad de la luz, necesitarías energía infinita. Y el universo no tiene energía infinita. Por lo tanto, nunca puedes alcanzarla. Hay algo profundamente solitario en el límite de velocidad de la luz. Nos dice que el universo es vasto de una manera que nunca podemos superar plenamente, que hay lugares que nunca alcanzaremos, momentos que nunca presenciaremos, galaxias
que se desvanecen más allá de nuestro horizonte mientras las observamos. Piensa en ello. Si lanzáramos una nave hoy a 1/10 parte de la velocidad de la luz, nuestro logro más rápido imaginable con tecnología concebible, tardaría 42 años en llegar a Próxima Centauri. La persona que diseñó la nave probablemente estaría muerta cuando llegara. Los niños nacidos el día del lanzamiento tendrían hijos propios. Generaciones pasarían esperando una señal. Y Próxima Centauri es nuestra vecina más cercana. Es lo más cercano que tenemos a otra estrella. Para alcanzar el centro de nuestra propia galaxia a 26,000 años luz de distancia, esa misma nave tardaría 260,000 años. Toda la historia de la civilización humana, desde las primeras pinturas rupestres hasta ahora, es solo una fracción de ese tiempo. Para alcanzar Andrómeda, nuestra galaxia vecina más cercana, tardaría 25 millones de años. Eso es más tiempo del que los humanos han existido como especie. Mucho más. Cuando tu nave finalmente llegara, la Tierra podría estar vacía. La humanidad podría haberse extinguido, evolucionado en algo irreconocible, o simplemente olvidado que alguna vez enviamos una nave en primer lugar. El límite de velocidad de la luz nos dice que el cosmos es más grande que cualquier civilización individual, que ninguna especie, por avanzada que sea, te puede verdaderamente dominar el universo. Solo puede tocar pequeñas esquinas de él. Solo puede explorar su vecindario local. El resto permanece para siempre fuera de alcance. Y ese vecindario se está encogiendo. El universo se está expandiendo. Cada segundo, las galaxias distantes se alejan más. En 100,000 millones de años, si la humanidad o nuestros descendientes aún existen, mirarán al cielo nocturno y verán solo nuestra propia galaxia. Todo lo demás habrá desaparecido más allá del horizonte cósmico, desconectado causalmente, inalcanzable, invisible. Ya hay galaxias que podemos ver, pero nunca alcanzar. Su luz nos alcanza porque fue emitida hace miles de millones de años, cuando estaban más cerca. Pero se están alejando tan rápido ahora, acelerando debido a la energía oscura, que incluso si lanzáramos una nave a la velocidad de la luz hoy mismo, nunca las alcanzaría. El espacio entre nosotros y ella se está expandiendo más rápido de lo que la luz puede viajar a través de él. Imagina
enviar un mensaje a una de esas galaxias. Tu señal viajaría hacia afuera a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad máxima permitida por el universo. Y aún así, nunca llegaría. La galaxia se alejaría más rápido de lo que tu mensaje puede viajar. Es como correr en una cinta que se acelera más rápido de lo que puedes correr. No importa cuánto esfuerzo pongas, nunca avanzas. Esto es lo que significa el límite de velocidad de la luz en un universo en expansión. No solo que no puedes ir más rápido que la luz, sino que incluso yendo a la velocidad de la luz, hay lugares que no puedes alcanzar. Hay límites fundamentales a lo que es accesible. Y esos límites se están reduciendo con cada momento que pasa. Entonces, ¿qué hacemos con esta realidad? ¿Cómo vivimos sabiendo que el universo es vasto más allá de la comprensión, pero inaccesible más allá de nuestra vecindad inmediata? Tal vez la respuesta es cambiar nuestra perspectiva. Tal vez la exploración no se trata de conquistar distancias. Se trata de profundizar la comprensión. No necesitamos visitar cada galaxia para saber que existen. No necesitamos tocar cada estrella para entender cómo brillan. La luz viene a nosotros. Viaja miles de millones de años a través del vacío y llega a nuestros telescopios. Y en esa luz está codificada la historia del universo. Podemos leerla, podemos descifrarla, podemos entender el cosmos sin tener que cruzarlo físicamente. Y eso es profundo. Significa que el conocimiento no tiene límite de velocidad. Las ideas pueden viajar instantáneamente. El entendimiento puede cruzar generaciones. La sabiduría puede perdurar mucho después de que nuestros cuerpos se hayan convertido en polvo. Tal vez eso es más importante que alcanzar galaxias distantes. Tal vez el verdadero viaje no es hacia afuera, sino hacia adentro, hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y nuestro lugar en el cosmos. Los agujeros de gusano son otra posibilidad teórica. Estos son atajos a través del espacio-tiempo. Imagina plegar una hoja de papel de modo que dos puntos distantes se toquen. Un agujero de gusano sería un túnel que conecta esos dos puntos. Podrías entrar en un extremo y salir del otro instantáneamente, evitando el largo viaje a través del espacio intermedio. Einstein y su colega Nathan Rosen demostraron que estos túneles son matemáticamente posibles dentro de la relatividad general. Se llaman puentes de Einstein-Rosen. Pero hay problemas.
Los agujeros de gusano naturales, si existen, serían microscópicos e increíblemente inestables. Colapsarían en fracciones de segundo. Para mantener uno abierto el tiempo suficiente para que pase algo, necesitarías, nuevamente, materia exótica con masa negativa. Y para crear un agujero de gusano transitable desde cero, necesitarías manipular el tejido del espacio-tiempo a escalas que están completamente fuera de nuestro alcance tecnológico. Estamos hablando de energías comparables al Big Bang. No es algo que podamos hacer con la tecnología actual, ni siquiera con la tecnología futura imaginable. Y luego están las taquiones, partículas hipotéticas que siempre viajan más rápido que la luz. Si existieran, las taquiones nunca podrían desacelerar a velocidades sublumínicas. Estarían atrapadas en el otro lado de la barrera de la luz, así como nosotros estamos atrapados en este lado. Pero aquí está el problema. Las taquiones violarían la causalidad. Su existencia permitiría la comunicación hacia atrás en el tiempo. Y cada vez que los físicos analizan las matemáticas de las taquiones, encuentran inconsistencias, predicen energías negativas, masas imaginarias, comportamientos que no tienen sentido. La mayoría de los físicos creen que las taquiones simplemente no existen. Son curiosidades matemáticas, no objetos físicos reales. Entonces, aquí estamos, atrapados, confinados por las leyes de la física a velocidades muy por debajo de la velocidad de la luz. Los cohetes más rápidos que podemos imaginar construir nos llevarían a tal vez 1 o 2% de la velocidad de la luz. Y eso requeriría avances en fusión nuclear o tecnología de antimateria que aún no tenemos. Para alcanzar el 10 o 20%, necesitaríamos ideas aún más exóticas. Y para acercarnos realmente a la velocidad de la luz, necesitaríamos romper la física tal como la entendemos. Necesitaríamos materia exótica que probablemente no existe. Necesitaríamos cantidades de energía que rivalizan con la producción total de las estrellas. Y aún así, nunca alcanzaríamos realmente la velocidad de la luz. Siempre estaríamos asintóticamente aproximándonos, acercándonos cada vez más, pero nunca llegando. Y hay una ironía en todo esto. La luz misma no experimenta el tiempo. Desde la perspectiva de un fotón, y si pudiera tener una perspectiva, el universo es infinitamente delgado en la dirección de su viaje. El tiempo entre su creación y su absorción
es cero. Viaja desde las profundidades de una estrella hasta tu ojo en lo que para nosotros es un viaje de millones de años y billones de kilómetros. Pero para el fotón, todo sucede instantáneamente. No envejece, no espera. Simplemente existe en un único momento eterno que abarca todo su viaje. Es como si el universo entero estuviera congelado en el tiempo para la luz. Y esto nos dice algo profundo. El límite de velocidad del universo no es arbitrario. Está conectado a la estructura del tiempo mismo. Cuando Einstein publicó por primera vez sus teorías, muchos físicos se resistieron. Parecía demasiado extraño. El tiempo relativo, espacios contraídos, masa variable. Pero experimento tras experimento confirmó sus predicciones. El GPS en tu teléfono depende de la relatividad. Los satélites que transmiten señales GPS están moviéndose rápidamente en órbita y experimentando una gravedad ligeramente diferente a la tuya. Ambos efectos causan que sus relojes funcionen a un ritmo diferente al tuyo. Si no corrigiéramos estas diferencias usando las ecuaciones de Einstein, el GPS sería inexacto en varios kilómetros después de solo un día. Cada vez que usas tu teléfono para navegar, estás dependiendo de la relatividad. Está funcionando. Ahora mismo, los aceleradores de partículas aceleran protones a 99,99% de la velocidad de la luz. A esas velocidades, los protones son 7000 veces más masivos que cuando están en reposo. Se comportan exactamente como predice la relatividad. Los científicos han medido la dilatación del tiempo en relojes atómicos volando en aviones. Han observado la contracción de longitudes en partículas de alta energía. Han confirmado que la energía y la masa son intercambiables en reacciones nucleares. Cada predicción de la relatividad que hemos podido probar ha sido correcta, hasta la 14ª cifra decimal. Es la teoría más precisamente probada en toda la ciencia, y nos dice inequívocamente que no puedes superar la velocidad de la luz. No es una limitación de la tecnología. Es una ley fundamental del universo. Romperla requeriría romper el tejido mismo de la realidad. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Para nuestra especie? ¿Para nuestros sueños de explorar las estrellas? Significa que el universo es vasto de una manera que realmente no podemos superar.
Significa que la mayoría de las galaxias que vemos en el cielo nocturno están tan lejos que nunca podríamos alcanzarlas. Incluso si viajáramos a una fracción significativa de la velocidad de la luz, incluso si el tiempo se ralentizara para nosotros, el universo se está expandiendo y se está expandiendo cada vez más rápido. Las galaxias más distantes se están alejando de nosotros más rápido que la velocidad de la luz, no porque se estén moviendo a través del espacio, sino porque el espacio mismo se está expandiendo. Ya hay regiones del universo que están causalmente desconectadas de nosotros. Nunca podremos enviarles una señal. Nunca podremos recibirlas de ellas. La luz de esas regiones nunca nos alcanzará, incluso si esperamos infinitamente. Están más allá de nuestro horizonte cósmico, y ese horizonte se está encogiendo. Con cada segundo que pasa, más galaxias cruzan esa línea. Se desvanecen de nuestro alcance para siempre. En 100.000 millones de años, si la humanidad o nuestros descendientes aún existen, mirarán al cielo nocturno y verán solo nuestra propia galaxia. Todas las demás habrán desaparecido más allá del horizonte. El universo observable se habrá reducido a una sola isla de estrellas en un mar de oscuridad en expansión. Pero eso es el futuro lejano. ¿Qué pasa con ahora? ¿Qué pasa con nuestra propia galaxia, la Vía Láctea? Eso aún es accesible, más o menos. La Vía Láctea tiene 100.000 años luz de diámetro. Si pudiéramos viajar al 10% de la velocidad de la luz, podríamos cruzarla en 1.000.000 de años. Eso es mucho tiempo, pero no infinito. Las civilizaciones podrían extenderse por la galaxia a lo largo de escalas de tiempo de millones de años. Sería lento, metódico. Nada como las flotas estelares de la ciencia ficción, pero sería posible. En principio. En la práctica, hay otros desafíos. Mantener una nave espacial funcionando durante miles de años. Proteger a la tripulación de la radiación cósmica. Proporcionar soporte vital a través de generaciones. Evitar que las sociedades a bordo colapsen o se fragmenten. Estos son problemas inmensos, quizás insuperables, pero son problemas de ingeniería, no de física fundamental. El límite de velocidad de la luz, por otro lado, es fundamental. No puedes ingeniártelas para salir de él. No importa cuán inteligente seas. No importa cuánta tecnología desarrolles.
El universo dice que 300,000 kilómetros por segundo es el máximo. Y eso es todo. Hay una belleza en eso. Un tipo de elegancia. El universo no es arbitrario, no es caótico, sigue reglas. Y esas reglas son las mismas en todas partes, en cada galaxia, en cada época. Un fotón emitido en los primeros momentos del Big Bang obedece las mismas leyes que un fotón emitido hoy. El límite de velocidad de la luz es universal, eterno, inquebrantable. Es una de las pocas cosas en el universo que es absolutamente consistente. Y esa consistencia es lo que hace posible la ciencia. Es lo que nos permite entender el cosmos. Si las leyes de la física cambiaran de un lugar a otro, o de un momento a otro, nunca podríamos dar sentido a nada. Pero no cambian, y eso es profundo. Entonces, ¿por qué el universo tiene un límite de velocidad? ¿Por qué no infinito? Una forma de pensar en ello es que el límite de velocidad protege la causalidad. Protege la idea de que las causas deben preceder a los efectos. Si pudieras viajar más rápido que la luz, podrías, bajo ciertas circunstancias, viajar hacia atrás en el tiempo. Y eso crearía paradojas. El universo parece estructurado para evitar paradojas, para preservar la lógica del tiempo. El límite de velocidad de la luz es parte de esa estructura. Otra forma de pensar en ello es que el espacio y el tiempo están entrelazados. No son cosas separadas. Son un único tejido de 4 dimensiones llamado espacio-tiempo. Y la velocidad de la luz es, en cierto sentido, la velocidad a la que viaja la causalidad a través de ese tejido. Es la velocidad a la que la información puede propagarse. Es la velocidad a la que la causa puede conducir al efecto. Y esa velocidad es finita. Tiene que serlo. Si fuera infinita, todo el universo estaría causalmente conectado instantáneamente. Cada evento afectaría a todos los demás eventos en el mismo momento. No habría estructura, no habría historia, solo un colapso atemporal de todo en un solo punto. El límite de velocidad de la luz crea separación, crea orden, crea la posibilidad de historias individuales, trayectorias distintas, eventos que se desarrollan en secuencia en lugar de todos a la vez. Es lo que hace que el universo sea comprensible. Y quizás, en cierto sentido, es lo que nos hace posibles. Si el universo no tuviera un límite de velocidad,
si todo estuviera conectado instantáneamente, no podría haber estructuras locales complejas como estrellas o planetas o vida. Todo sería un caos homogéneo. El límite de velocidad de la luz es parte de por qué existe algo en lugar de nada uniforme. Y tal vez eso sea suficiente. Tal vez no necesitamos viajar más rápido que la luz. Tal vez nuestro destino no es conquistar galaxias distantes, sino entender profundamente la que habitamos. Tal vez la exploración no se trata de distancia, sino de percepción, de ver claramente, de comprender más profundamente. Ya hemos enviado nuestros mensajeros al cosmos, las Voyager, Pioneer, New Horizons. Se desplazan silenciosamente a través del vacío, llevando nuestras historias, nuestras imágenes, nuestros sonidos. Nunca alcanzarán otra estrella en tiempos humanos, pero continuarán durante millones de años, durante miles de millones de años, hasta que las propias estrellas se apaguen. Son nuestros embajadores en la eternidad. Y aquí en la Tierra, continuamos mirando hacia afuera. Nuestros telescopios crecen más grandes, más sensibles. Miramos hacia atrás en el tiempo, viendo luz que ha viajado durante miles de millones de años para alcanzarnos. Vemos el universo cuando era joven, cuando las primeras estrellas se encendían, cuando las primeras galaxias se formaban. Vemos 13,000 millones de años en el pasado. Y al hacerlo, vemos los límites de lo posible. La luz de esas galaxias distantes ha estado viajando hacia nosotros desde antes de que la Tierra existiera, antes de que el Sol naciera. Y aún así, aquí está, llegando ahora, tocándonos a través del abismo. Eso es lo que hace la luz. Conecta a través de distancias imposibles, a través de tiempos inimaginables. No se ralentiza, no se cansa, simplemente viaja a 300,000 kilómetros por segundo, siempre, eternamente. Y nosotros, atados a velocidades mucho más lentas, aún podemos alcanzarla, no viajando a través del espacio, sino esperando, observando, escuchando. La luz viene a nosotros, trae historias del universo lejano, y en esas historias encontramos nuestro lugar, no como conquistadores de galaxias, sino como testigos de la inmensidad, como estudiantes de lo eterno. El límite de velocidad de la luz no es una prisión,
Es un recordatorio de que el universo es más grande que nosotros, más antiguo, más profundo. Y eso está bien. No necesitamos dominarlo. Solo necesitamos maravillarnos con él, entenderlo, respetarlo. Y quizás en ese respeto encontramos algo más valioso que la velocidad. Encontramos humildad, asombro, perspectiva, la comprensión de que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, algo que existía mucho antes de que llegáramos y existirá mucho después de que nos hayamos ido. Las estrellas brillarán, la luz viajará, las galaxias girarán y las leyes de la física permanecerán, constantes, inmutables, eternas. No podemos romperlas, no podemos burlarlas, pero podemos aprenderlas. Y al hacerlo, tocamos algo inmortal. El conocimiento en sí obtiene límite de velocidad. Las ideas pueden viajar de mente en mente instantáneamente. El entendimiento puede cruzar generaciones. La sabiduría puede perdurar. Y quizás eso sea más rápido que la luz, más duradero, más significativo. Así que esta noche, mientras te acuestas bajo un cielo sin estrellas en la ciudad, o bajo la Vía Láctea en algún lugar oscuro, recuerda, la luz que ves salió hace años, décadas, siglos. Ha estado viajando hacia ti todo este tiempo, constante, paciente, inquebrantable. Y ahora está aquí, en tu ojo, conectándote con el pasado distante, con estrellas que podrían estar muertas, con galaxias que se alejan, todo viajando a 300,000 kilómetros por segundo. Ni más rápido, ni más lento. Exactamente como debe ser. Descansa ahora. El universo no tiene prisa. Nunca la ha tenido. Y tú, parte de ese universo, tampoco deberías tenerla. Pero hay algo más que debemos entender sobre este límite. Algo que va más allá de la ingeniería o la física. El límite de velocidad de la luz no es solo una barrera técnica. Es una declaración filosófica sobre la naturaleza de la existencia misma. Vivimos en un universo donde la información no puede viajar instantáneamente, donde la causa y el efecto están separadas por tiempo, donde hay un espacio entre el aquí y el allá, el ahora y el entonces. Y ese espacio, esa separación, es lo que hace posible la narrativa, la historia, el significado. Si todo estuviera conectado instantáneamente, si pudieras estar en todos los lugares a la vez, si pudieras experimentar
todo el tiempo, simultáneamente. ¿Qué significaría vivir? No habría elecciones. No habría consecuencias. No habría viaje. Solo un colapso atemporal de todas las posibilidades en un único momento eterno. Sería como leer un libro donde todas las páginas están superpuestas. Puedes ver todas las palabras a la vez, pero no puedes leer la historia. El límite de velocidad de la luz crea capítulos, crea secuencia, crea la posibilidad de que una cosa conduzca a otra, de que las acciones tengan resultados, de que las decisiones importen. Es la estructura que hace que el universo sea comprensible y quizás, en un sentido muy real, es lo que hace que valga la pena vivir. Piensa en tu propia vida. Cada momento que has vivido existe porque el anterior terminó. Cada experiencia que valoras existe porque ocurrió en un orden particular. Si pudieras estar en todos los lugares a la vez, si pudieras experimentar todo simultáneamente, ¿qué haría único a cualquier momento? ¿Qué haría que cualquier experiencia fuera especial? La limitación crea valor. La escasez crea significado. El hecho de que no puedes estar en todas partes significa que donde eliges estar importa. El hecho de que no puedes experimentar todo significa que lo que eliges experimentar se vuelve precioso. Y el hecho de que no puedes viajar más rápido que la luz significa que el viaje mismo se vuelve parte de la historia. En la ciencia ficción, a menudo imaginamos civilizaciones que han conquistado las estrellas, que saltan instantáneamente de un sistema estelar a otro, que cruzan la galaxia como nosotros cruzamos una habitación. Es una fantasía poderosa. Habla de nuestro deseo de trascender límites, de ser más de lo que somos, de tocar lo infinito. Pero hay una belleza en los límites que esas historias a menudo pasan por alto. Hay una profundidad en la restricción. Las mejores historias, las que recordamos, no son sobre personajes que pueden hacer cualquier cosa. Son sobre personajes que enfrentan límites reales, que luchan contra fuerzas más grandes que ellos mismos, que encuentran significado no en la omnipotencia, sino en la elección consciente dentro de la restricción. El universo nos ha dado una restricción, una barrera fundamental: 300,000 kilómetros por segundo. No más rápido. Nunca. Y dentro de esa restricción, debemos encontrar nuestro camino. Debemos decidir qué explorar, qué valorar, qué preservar. Tal vez
Eso es lo que significa ser humano en un cosmos gobernado por la física. No es ser omnipotente, es ser consciente de tus límites y elegir cómo vivir dentro de ellos. Es saber que hay estrellas que nunca tocarás y decidir si eso te llena de desesperación o de asombro. Es mirar la inmensidad y decidir si te hace sentir pequeño o conectado a algo más grande. Y aquí está la paradoja. El límite de velocidad de la luz nos hace pequeños. Nos muestra cuán vasto es el universo comparado con nosotros. Cuán breve es nuestra existencia comparada con la edad del cosmos. Cuán limitado es nuestro alcance comparado con la extensión de la creación. Somos una especie en un planeta alrededor de una estrella entre cientos de miles de millones, en una galaxia entre cientos de miles de millones. Pero también nos hace significativos, porque en este vasto universo, con todo su espacio y tiempo, hay solo un lugar donde eres tú. Solo un momento que es ahora. Solo una perspectiva que es tuya. Y esa singularidad, esa especificidad, es lo que te da valor. No puedes estar en todas partes. Entonces, ¿dónde estás? Importa. No puedes ser todos. Entonces, ¿quién eres? Importa. El límite de velocidad de la luz nos dice que el universo es demasiado grande para que cualquier individuo lo experimente todo. Pero también nos dice que cada individuo experimenta algo que nadie más jamás experimentará. Tu perspectiva es única. Tu momento es irrepetible. Tu vida es una historia que solo tú puedes contar. Y cuando miras las estrellas, cuando ves esa luz que ha viajado años o siglos o milenios para alcanzarte, estás experimentando algo profundo. Estás tocando el pasado. Estás conectándote con eventos que ocurrieron mucho antes de que nacieras. Eventos que podrían haber terminado hace mucho tiempo. La estrella que ves podría estar muerta. Su luz continúa viajando, llevando la historia de algo que ya no existe. Eso es lo que hace la luz. Preserva el pasado, lo lleva hacia adelante, lo comparte con el futuro. Y en ese acto, crea una conexión a través del tiempo que ninguna barrera espacial puede romper. No puedes viajar más rápido que la luz, pero la luz viaja hacia ti. Trae mensajes del universo lejano, y en esos mensajes encuentras tu lugar. Hay personas que encuentran esto deprimente. La idea de que nunca alcanzaremos
la mayoría de las estrellas que vemos, que nunca sabremos qué hay en la mayoría de las galaxias, que el universo es vasto más allá de nuestra capacidad para explorarlo. Sienten que estamos atrapados, limitados, confinados a una pequeña esquina de un cosmos que se burla de nosotros con su inmensidad. Pero hay otra forma de verlo. El universo no nos está burlando, nos está invitándonos a mirar más profundamente, a entender más completamente, a apreciar la magnificencia de lo que es, en lugar de lamentar lo que no podemos tener. No necesitamos poseer cada estrella para maravillarnos con ellas. No necesitamos visitar cada galaxia para saber que son hermosas. Y hay trabajo que hacer aquí, en nuestro sistema solar, en nuestra galaxia, en nuestro vecindario cósmico. Hay lunas que explorar, asteroides que estudiar, fenómenos que entender. Hay misterios a nuestro alcance, preguntas que podemos responder, descubrimientos que podemos hacer. La Voyager continúa su viaje a 17 kilómetros por segundo, 0,006% de la velocidad de la luz. Tardará 73,000 años en alcanzar Próxima Centauri. Eso es 1000 veces más largo de lo que ha existido la civilización humana. Y cuando llegue allí, si aún está funcionando, si aún transmite, nadie estará escuchando. Las antenas en la Tierra habrán desaparecido hace mucho tiempo. Las personas que la construyeron estarán muertas durante 70,000 años. Pero habrá llegado. Eso es algo. En un universo donde el tiempo y el espacio conspiran para mantenernos separados, donde las distancias son tan vastas que desafían la comprensión. Habremos enviado algo a otra estrella. No rápido, no eficientemente, pero inevitablemente, pacientemente, con la determinación tranquila de una especie que se niega a ser definida por sus limitaciones. Y tal vez eso es lo que somos. No una especie que conquistará el universo, sino una especie que persistirá dentro de él, que encontrará significado no en la dominación, sino en la participación, que mirará la inmensidad y dirá: soy parte de esto. Pequeña, sí. Breve, absolutamente. Pero párele de esto. El límite de velocidad de la luz nos enseña humildad. Nos recuerda que no somos el centro del universo, que nuestras vidas
por importantes que sean para nosotros, son momentos fugaces en una historia cósmica que abarca miles de millones de años, que la física no se dobla a nuestra voluntad, que la realidad tiene sus propias reglas y debemos vivir dentro de ellas, pero también nos enseña asombro, porque en un universo tan vasto, tan antiguo, tan indiferente, de alguna manera existimos, de alguna manera somos conscientes. De alguna manera podemos mirar hacia afuera y entender. Podemos ver luz que ha viajado miles de millones de años y saber lo que significa. Podemos leer la historia del cosmos en los espectros de estrellas distantes. Podemos descifrar los secretos de la realidad usando solo matemáticas y observación. Eso es extraordinario. No necesitas viajar más rápido que la luz para ser extraordinario. Solo necesitas mirar, pensar, entender y compartir ese entendimiento con otros. El conocimiento no tiene límite de velocidad. Las ideas pueden viajar instantáneamente de mente en mente. El entendimiento puede cruzar generaciones en un solo momento. Una ecuación escrita hace un siglo puede iluminar mentes hoy. Una observación hecha en un desierto remoto puede cambiar nuestra visión del universo. Einstein escribió sus teorías de la relatividad hace más de un siglo. Trabajó solo, con solo papel y lápiz, sin supercomputadoras, sin aceleradores de partículas, sin telescopios espaciales, solo pensamiento puro. Y lo que descubrió sigue siendo verdad hoy. Seguirá siendo verdad dentro de 1000 años, dentro de 1.000.000 de años. Mientras exista el universo, la velocidad de la luz será 300.000 kilómetros por segundo. Las ecuaciones de Einstein describirán cómo se comporta el espacio-tiempo. Las leyes que descubrió permanecerán. Eso es inmortalidad. No física, no biológica, pero real. Las ideas perduran. El entendimiento trasciende. El conocimiento se propaga. Y en esa propagación nos conectamos no solo con nuestro propio tiempo, sino con todo el tiempo. Nos convertimos en parte de una conversación que comenzó cuando los primeros humanos miraron el cielo nocturno y preguntaron, ¿qué es eso? Y continuará mientras haya mentes para preguntar. El límite de velocidad de la luz no nos impide ser parte de esa conversación. De hecho, nos invita a ella. Nos dice que el universo tiene estructura, que tiene reglas, que esas reglas son comprensibles y que al entenderlas
tocamos algo eterno. Tal vez esa es la verdadera exploración. No cruzar distancias, sino cruzar ignorancia. No alcanzar nuevos mundos, sino alcanzar nuevos entendimientos. No viajar más rápido, sino ver más claramente. El cosmos se revela no al que se mueve más rápido, sino al que observa más cuidadosamente. Y en esa revelación hay una paz, una aceptación, no de la derrota, sino de la realidad tal como es. El universo es vasto. Tú eres pequeño. Eso está bien. Tu pequeñez no te hace sin importancia. Te hace específico, único, irreemplazable. En toda la inmensidad del espacio y el tiempo, solo hay un tú. Solo un ahora. Solo una oportunidad de experimentar este momento. El límite de velocidad de la luz te dice que este momento no durará para siempre, que el tiempo fluye en una dirección, que las elecciones tienen consecuencias, que las oportunidades, una vez perdidas, se han ido. Pero también te dice que este momento es real, que importa, que tu experiencia de él es válida y valiosa y tuya. Cuando finalmente cierres los ojos esta noche, cuando te hundas en el sueño, recuerda, la luz que viste hoy salió de las estrellas hace años, décadas, siglos. Ha estado viajando hacia ti todo este tiempo, a través del vacío frío del espacio, a través de nubes de polvo interestelar, a través de campos magnéticos y tormentas de plasma, constante, incansable, inquebrantable. Y llegó, te alcanzó, en este momento específico, en este lugar específico, conectándote con eventos que ocurrieron mucho antes de que nacieras, con estrellas que podrían estar muertas, con galaxias que se alejan, todo viajando a 300,000 kilómetros por segundo, ni más rápido, ni más lento, exactamente como debe ser. Esa constancia es hermosa. En un universo de cambio donde todo envejece y evoluciona y eventualmente termina, la velocidad de la luz permanece, siempre la misma, siempre confiable, siempre verdadera. Es el corazón del universo, el ritmo constante contra el cual se mide todo lo demás. Y ese ritmo dice, tómate tu tiempo. El cosmos no tiene prisa, nunca la ha tenido. Y tú, parte de ese cosmos, tampoco deberías tenerla. No necesitas alcanzar las estrellas esta noche. Solo necesitas saber que están ahí, brillando,
esperando, enviándote su luz a través de las eras. Esa luz te encontrará, siempre lo hace, a 300,000 kilómetros por segundo, la única velocidad que la luz conoce, la única velocidad que la realidad permite. Descansa en eso, en la certeza de las leyes físicas, en la consistencia del cosmos, en el conocimiento de que mañana el sol saldrá, las estrellas brillarán, la luz viajará, y tú estarás aquí para verlo. Pequeño, sí, breve, absolutamente, pero presente, consciente, parte de algo mucho más grande que tú mismo. El límite de velocidad de la luz no es una prisión, es una invitación a desacelerar, a observar, a apreciar, a entender que el viaje importa tanto como el destino, que la distancia crea belleza, que la separación crea conexión, que los límites crean significado. Así que descansa ahora.